El zumbido tenue del frigorífico llenaba la cocina cuando Marina Luque, con las manos todavía húmedas del fregadero, oyó la frase que quebró su casa por dentro. No fue un grito, ni un dramatismo de película. La voz de Daniel, plana y satisfecha, bajita para no despertar el pasillo, dijo desde el comedor: «Mañana cambiaré las cerraduras». Se quedó inmóvil. El grifo goteó 2 veces, un puntito de agua golpeó el acero, y ella aportó el cuerpo apenas 1 milímetro, como si el sonido fuese un insecto. Se secó muy despacio con el paño de lino, lo colgó en su sitio, el clavo que Daniel había clavado demasiado torcido y que ella nunca había enderezado, y respiró por la nariz para no hacer ruido. En la pantalla del móvil, sobre la encimera, titiló el reflejo azulado de la madrugada de Madrid. La hora decía 00:17. El edificio dormía con su respiración vieja de paredes gruesas y tuberías antiguas. «Sí», dijo Daniel. «Mañana mismo, Inés. No te preocupes». No vendrá por sorpresa, no es su estilo. Te dije que esto estaba hecho». Marina sintió que la casa la observaba. Los estantes con plantas, la lámpara de techo de fibras, el cuenco con mandarinas. Todo lo que había escogido con una paciencia que alguna vez él había llamado aburridamente perfecta, parecía ahora el álbum de otra persona. En la mesa de la cocina esperaban las cajas de cartón que había comprado esa mañana para organizar la hemeroteca casera. Planeaba dedicar el sábado a clasificar recortes sobre encuadernación artesanal y papeles de algodón. Era restauradora de libros en la Biblioteca Nacional, al otro lado del parque, y su vida había sido, hasta donde podía recordar, devolver coherencia a lo hecho pedazos. Sí, entiendo. La voz de Daniel se desplazó unos pasos, como si asomara al balcón. Tengo a un cerrajero recomendado. No quiero líos. Quiero que llegues y tengas tu llave. Y que todo esté limpio. La última palabra le dejó un regusto de lejía. Marina pegó el cuerpo a la pared y se asomó apenas, lo justo para verlo de perfil, iluminado por la pantalla del móvil. El brillo le pulía los pómulos, esa cara que ella conocía como se conoce el lomo de un libro muy leído. No estaba borracho ni enfadado, le resbalaba por la voz una certeza tibia. Sonrió, asintió a alguien que no estaba ahí. Cerró la llamada y se quedó mirando el patio, donde una persiana mal bajada dejaba una rendija de luz anaranjada. Él no la había visto. Debía de creer que ella dormía. Marina volvió sin ruido a la cocina. Cogió el móvil y con los dedos helados abrió la aplicación de notas. Escribió 0019. Escuché a Daniel decir: «Mañana cambiaré las cerraduras». Hablaba con Inés. Guardó. Luego abrió la grabadora y sin respirar susurró una versión más completa, como si estuviera dictando una ficha de conservación. Fecha, hora, circunstancias, palabras. No lloró. La emoción llegó, sí, pero se quedó como se quedan las olas grandes cuando hay escollera. Cerró la aplicación, bloqueó el móvil y por primera vez desde que compraron el piso tuvo la idea de que una casa podía expulsar a su propio latido. Miró alrededor. Conocía cada grieta en el esmalte del fregadero, el borde gastado de la mesa de pino, el pequeño desajuste en la bisagra del armario izquierdo. Aquel hogar tenía un inventario de memoria, y de pronto todos los objetos se le antojaron pruebas. Caminó hacia el dormitorio. Daniel seguía en el salón, probablemente respondiendo mensajes. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, dentro la cama tendida con esmero, las esquinas metidas al estilo hospital que a Marina le gustaba. Esperaba un sueño que ya no existía. Sobre la cómoda, su caja de herramientas de restauración, bisturíes, pinzas, brochas de pelo de cabra, papeles japoneses en sobres translúcidos. Puso el móvil en modo avión, lo deslizó en el bolsillo de la bata y abrió el cajón de abajo. Allí guardaba lo que había llamado siempre, con una sonrisa que Daniel nunca entendió, el kit de emergencia. Un sobre con fotocopias de escrituras, extractos bancarios, el contrato de arras de aquel piso, la póliza de seguro. Encima, una memoria USB con copia de sus documentos y fotografías. Y al fondo una libreta pequeña de tapas grises, donde había ido apuntando breves de su vida doméstica con una minuciosidad que hasta esa noche se le había antojado manía sin propósito. Pasó los dedos por la libreta. La abrió por la mitad. Encontró, por ejemplo, la fecha en que colocaron el nuevo cilindro de seguridad hacía 2 años, el nombre del cerrajero, la referencia del modelo. Era información que una restauradora conservaría igual que el historial de un manuscrito. Cada intervención, cada capa.
Lo anotado no tenía intención de guerra, era un mapa. A veces un mapa y una guerra son la misma cosa. Se sentó en el borde de la cama y escuchó. Daniel cruzó el pasillo hacia el baño, dejó la puerta medio abierta y el murmullo de agua llenó la casa. Marina se puso vaqueros, zapatillas y una sudadera. Cogió la libreta, el sobre, la memoria USB y los guardó en una mochila pequeña junto con una camiseta, una ropa interior limpia y su neceser. Bajó la cremallera con un cuidado ceremonial. No iba a huir, no iba a irse de su casa en mitad de la noche, pero tampoco iba a esperar al amanecer como una página en blanco. En el espejo del armario se vio pálida, con el pelo castaño recogido alto en un moño descuidado y los ojos abiertos de par en par. Se permitió una pregunta. ¿Quién era a partir de ahora? No respondió. Salió del dormitorio, cruzó el pasillo y entró en su pequeño cuarto taller donde tenía una prensa de encuadernar y un tablero con reglas, plegaderas y un hilo de lino encerado. Encendió la lámpara de escritorio. El cono de luz hizo aparecer el polvo del aire como partículas de un libro que alguien acaba de hojear. Sacó una cámara compacta. Fotografiaba a menudo sus trabajos a modo de registro. Ahora decidió registrar la casa. Cada estancia, cada objeto de valor compartido. Quería un inventario, no por venganza, por claridad. Empezó por el salón, el sofá gris, la estantería con sus colecciones de narrativa y los libros de arquitectura de Daniel. La televisión, los cuadros. Abrió el mueble bajo, fotografió la etiqueta del número de serie. Lo mismo hizo en la cocina, el horno, el microondas, la batidora que le regaló su hermana, la cafetera italiana con su mango un poco quemado. En el dormitorio fotografió la cama, las mesillas, el escritorio de Daniel con su portátil cerrado. No lo tocó, solo fotografió. Al cabo de 40 minutos oyó que el agua se paraba. Guardó la cámara, apagó la luz y volvió al dormitorio. Se metió en la cama. A los 2 minutos, Daniel entró. Traía el olor a gel mentolado y a decisión tomada. Se puso su pijama de rayas, dejó el móvil en la mesilla boca abajo y se metió en la cama del otro lado. ¿Estabas despierta?, preguntó, como si por rutina recitara una pregunta que ya no esperaba responder. Me dormía, dijo ella, y no añadió nada. Mañana me voy temprano, dijo Daniel, y se volvió de lado, dando al mundo la espalda de alguien que ya ha elegido su paisaje. Marina miró el techo, escuchó su respiración y al ritmo de esa respiración repasó mentalmente los pasos de la mañana que vendría. Insomnio de lista. A las 7 levantarse. A las 7:30 salir antes que él. Para evitar el teatro. A las 8 llamar al despacho de la abogada que le habían recomendado en la Biblioteca Nacional, una tal Marta Méndez, especialista en Derecho de Familia. A las 9 hablar con doña Elvira, la portera, para advertirle con una sonrisa que no aceptara instalaciones en el piso sin su consentimiento. A las 10 comprar un candado grande para la taquilla del taller. A las 11 pasar por la notaría de la plaza para preguntar por actas de presencia. A las 12 respirar. El despertador sonó a las 6:45. Daniel ya no estaba en la cama. En la cocina encontró un tazón con cereales húmedos y una taza de café mal enjuagada. Las migas le parecieron pequeñas banderas clavadas en su mapa. Se duchó. Se vistió de manera consciente, eligiendo unos pantalones oscuros, una blusa blanca sencilla, una chaqueta de lana azul que la abrigaba sin hacer ruido. Se recogió el pelo con precisión. Guardó la mochila en el armario alto del pasillo detrás de las sábanas de invierno. Al salir, se cruzó con doña Elvira, la portera que había levantado el edificio a base de saber quién entraba y quién salía. Una mujer con manos de albahaca y ojos de aguja. «Buenos días, Marina», dijo, saliendo de su garita con una escoba. «¿Ya de camino a los libros?» «Buenos días, Elvira. Oiga», bajó la voz, «hoy quizá venga un cerrajero. Si no estoy yo, no le deje subir, ¿de acuerdo? Es por seguridad». La mujer no pestañeó. «Aquí no sube nadie sin que me lo confirme usted. ¿Ha pasado algo?» Marina sonrió con un gesto suave, el que se usa para no despertar al dolor del todo. «Todavía no, gracias». Caminó por la calle con el frío limpio de la mañana rozándole los pómulos. Madrid se ponía en marcha, con su mezcla habitual de prisas y tenderos que sacan toldos. Una furgoneta descargaba cajas de fruta. Un bar llenaba tazas con ruido de vapor. Cruzó el parque llevando las manos en los bolsillos y por primera vez, desde la noche, permitió que la tristeza subiera como una marejada hasta la garganta. El parque olía a tierra húmeda, y el sol, todavía bajo, pelaba de oro los bordes de las hojas. En la biblioteca las salas aún estaban vacías. Saludó a Gonzalo, el vigilante, que le abrió con una sonrisa.
Buenos días, Marina. ¿Hoy toca pergamino o papel hecho a mano? Papel con manchas de humedad, respondió ella, y la normalidad de esa frase le devolvió un segundo de hogar. De los que nos hacen creer que el tiempo tiene dedos. Abrió su taller, encendió la lámpara, dejó la chaqueta en el respaldo de la silla y marcó en la agenda los trabajos del día. Antes de ponerse los guantes, sacó el móvil del bolso, lo encendió y llamó el número que le habían dado de la abogada. La secretaria respondió con voz amable, tomó sus datos, escuchó sin interrupciones lo justo y consiguió encajarla a las 12:30 para una primera consulta. «Traiga documentación», dijo. «Traeré», dijo ella. Luego llamó a la notaría de la plaza. Explicó que necesitaba, si era posible, asesoramiento sobre un acta de presencia. La oficial escuchó y, con calma, le indicó que podía pasar a la 1, que un notario le explicaría los supuestos. Marina colgó y se quedó mirando sus manos, las uñas cortas, la piel con pequeñas marcas de cola vegetal, testigos de su oficio. Esas manos siempre sirvieron para recomponer, también podrían servir para deshacer nudos sin arrancar páginas. A media mañana, cuando la sala general empezó a llenarse de estudiantes y turistas, Marina se sumergió en un volumen del siglo XIX con manchas de foxing. Mientras trabajaba, la mente obedecía a los gestos aprendidos. Primero, observar, luego limpiar con esponja suave, después, aspersión precisa, secado. La disciplina de su oficio tejía un dique frente al caos. A ratos, sin embargo, una frase regresaba como las palabras de una página mal borrada. «Mañana cambiaré las cerraduras». A las 12 guardó el trabajo, apagó la lámpara y salió con su carpeta de documentos bajo el brazo. En el pasillo se cruzó con Carmen, compañera de mesa, que leyó en su cara más allá que prisa. «¿Todo bien? Hoy aprenderemos derecho en 1:30», bromeó Marina demasiado tranquila para insistir. Carmen la abrazó con los ojos y la dejó ir. La abogada Marta Méndez la recibió en un despacho sin florituras, con estanterías llenas de códigos y un ventanal hacia un patio de naranjos. Marta tenía el pelo corto, canas orgullosas y una mirada que no pateaba la prisa. «Cuénteme», dijo, ofreciendo agua. Marina contó, no embelleció ni exageró. Dijo la frase exacta que había escuchado. Explicó que sospechaba de la relación de Daniel con una mujer llamada Inés, que intuía la maniobra de cambiar la cerradura para desbordarla de improviso. Marta escuchó sin tomar notas al principio, con las manos quietas sobre la mesa, como si sostuviera una caja invisible que no quería volcar. «Bien», dijo por fin. «Lo primero, el domicilio conyugal es de ambos. Nadie puede dejar fuera al otro sin medidas judiciales. Cambiar la cerradura para impedirle el acceso no solo es moralmente reprobable, en determinados supuestos puede constituir un ilícito. Lo segundo, ¿qué régimen económico matrimonial tienen? Gananciales. De acuerdo. Entonces, conviene registrar, desde ya, el estado de las cosas. Inventario, facturas, cuentas. Y conviene, si tiene miedo de encontrarse la cerradura cambiada, levantar un acta de presencia si sucede. Si hoy no ocurre nada, mejor, pero usted no va a improvisar. Haremos lo prudente. Dejaré escrita una comunicación fehaciente en caso de que él lleve a un cerrajero sin su consentimiento. Y si se ve en la puerta sin poder entrar, llama a la policía y me llama a mí. ¿Tiene dónde quedarse en caso de urgencia? No quiero irme de mi casa. Si lo hace, prefiero documentarlo, y me quedaré en casa de mi hermana Claudia una noche, si es necesario. Perfecto, asintió Marta. También hablaremos de medidas provisionales, pero sin precipitación. Quiero que hoy salga con un plan. Plan significa tiempo con cabeza, no reacción con tripas. Nosotras elegimos el ritmo. Marina salió del despacho con una carpeta nueva que olía a papel y a estructura. En la notaría, un señor amable con corbata de rayas le explicó con calma pedagógica en qué consistía un acta de presencia. No es un juicio, es la fotografía jurídica de un hecho. Si usted se encuentra una cerradura cambiada y se impide su acceso, levantamos acta. Si hoy quiere, tomamos nota de su situación y quedamos en alerta. A veces basta con que el mundo sepa que el mundo mira. Al salir a la calle, el sol había ganado altura y los portales escupían un aire más cálido. Daniel envió un mensaje. «Hoy llego con cosas del estudio. Necesito la tarde a solas en casa. Nos vemos a la noche». Marina dejó que el teléfono descansara en su mano un segundo más de lo prudente. Luego escribió: «De acuerdo. Llego sobre las 8». Quiso escribir: «Necesito coger unos libros del taller», pero lo borró. Aprendí a no explicar lo que no era necesario. Antes de las 4 pasó por una ferretería del barrio y compró un candado más robusto para la taquilla metálica del cuarto taller. Compró también un pequeño sello fechador, esos de oficina que giran con un clic. Le gustaba la idea de estampar el tiempo en papeles que ella decidiría. En casa la recibió el ascensor con olor a metal. En el rellano del tercero, escuchó voces. La de Daniel en el pasillo, hablando con alguien en tono de anfitrión. La de una mujer,
joven, que soltó una risa de punta. Marina no entró. Se quedó en la sombra de la escalera, con la mano en la barandilla fría. Escuchó. Pues eso, decía Daniel, quiero que todo esté perfecto. Entras con esta llave y si ves que falta alguna copia, me llamas. Quiero cambiar también el bombín de la puerta del taller. Sí, no te preocupes, lo tengo todo bajo control. La voz del cerrajero era un hombre, respondió con profesionalidad mecánica. La mujer volvió a reír, un tono corto, que le pareció una mariposa clavada. Los tres se movieron hacia la puerta de su piso. El cerrajero preguntó por la autorización de la otra titular del domicilio. Daniel dijo que no era necesario. El cerrajero vaciló lo justo. Marina subió un peldaño, otro, hasta quedar a 1 metro de la escena. Entonces pisó fuerte con intención. 3 pasos más y apareció en el rellano, con la luz del patio llenándole los hombros. Daniel tardó una respiración en adaptar la cara. La mujer, de pelo castaño y labios rojos, sí, Inés, pensó Marina con claridad calma, entreabrió la boca. «Buenas tardes», dijo como quien corta con tijeras un hilo de ruido. «Soy la otra titular de la vivienda. No hay autorización para ningún cambio en la cerradura. Si considera necesario intervenir, señor», miró la placa del cerrajero, «señor Valero, deberá usted abstenerse sin consentimiento expreso de los dos. Por lo demás, si desean hablar de algo, podemos hacerlo dentro y sin hacer el ridículo en la escalera». El cerrajero, que llevaba las manos en los bolsillos de una chaqueta con manchas, levantó las cejas y dio un medio paso atrás. «Yo no hago nada sin autorización de ambos», dijo, con un alivio evidente. «Buenas tardes». Daniel, con la llave en la mano, rebuscó una sonrisa que se le había caído al suelo. «Marina, no lo hagas más difícil. Lo hace difícil la mentira», respondió ella con voz clara. «Si quieres hablar, hablemos. Si quieres teatro, te recomiendo un teatro. Entra, por favor». «Señor Valero, gracias. Buenas tardes, Inés». Entró sin esperar. La casa la recibió con su olor a papel y café. Colocó su bolso sobre la consola del recibidor y respiró. Daniel entró detrás, con Inés pisándole la sombra. Cerró la puerta. El clic sonó como una coma en una frase aún sin verbo. No hacía falta decir su nombre, dijo Inés, como si fuera un agravio cosmético. No hacía falta venir a mi casa, dijo Marina sin mirarla. Daniel, ¿quieres ofrecerle agua a tu invitada o prefieres que te explique cómo funcionan los derechos de domicilio compartido? Daniel dejó las llaves en el cuenco como cada día y durante un segundo pareció el hombre con quien Marina había elegido un sofá. Pero aquel gesto cotidiano ya no servía de salvoconducto. «Vamos a calmarnos», dijo él, buscando esa voz que durante años había usado para apaciguar escenas minúsculas. «Inés está en mi casa, Daniel», le cortó Marina sin subir el volumen. «Y tú ibas a cambiar la cerradura. Como mínimo tenemos una conversación pendiente. Luego decides si quieres seguir siendo valiente por teléfono o también en persona». Hubo un silencio que no fue incómodo, sino exacto. Inés, que tenía la habilidad de sostener una mirada como se sostiene un bolso caro, la retiró hacia la ventana. Daniel respiró por la boca. «No iba a echarte», dijo, y la frase se quedó flotando con el peso de una moneda falsa. «Solo necesitaba orden. Tú y yo estamos, ya sabes, acabados. No quiero peleas, quiero que esto sea limpio, civilizado». «Civilización es que llames a una abogada antes de llamar a un cerrajero. Yo ya he llamado. Se llama Marta Méndez. Me ha explicado cosas muy interesantes sobre el domicilio conyugal y sobre los inventarios. Siéntate, por favor. No voy a gritar, pero no voy a obedecer un plan que me deja fuera de mi casa». Se sentó en la silla del comedor. Apoyó las manos sobre la mesa. Con el mismo gesto con que abría un atlas antiguo, abrió su carpeta. Sacó la libreta gris. La colocó en el centro de la mesa. «Esto», dijo, «es el historial de esta casa. El día que cambiamos el cilindro, el día que llegó la lavadora nueva, el día que tú», miró a Daniel, «decidiste que el perchero era demasiado nórdico y lo devolvimos. Tengo fotografías de cada estancia, de esta mañana. Tengo copia de la escritura y tengo cita en notaría por si alguien, hoy, en un arranque de heroísmo, decide ignorar el consentimiento mutuo». Daniel miró la libreta con una mezcla de desprecio y miedo. Inés se sentó finalmente en el borde de la silla contigua, exactamente como se sienta una persona que no quiere quedarse y no sabe irse. «No me amenaces con papelitos», dijo, como si el papel no hubiese gobernado jamás sus contratos de arquitectura. «No te amenazo, te recuerdo que todo tiene huella. Y ya que estamos, te pido que hoy no traigas a nadie más a esta casa, ni cerrajeros ni fantasmas.
Si quieres hablar de un futuro separado, hablemos. ¿Quieres café? Pidió café no por amabilidad, sino por protocolo. Prepararlo era una liturgia que le daba minutos para desplegar pensamientos como herramientas. Abrió el armario, sacó la cafetera, el paquete de molido, puso agua, encendió el fuego. La casa recuperó por un instante su respiración vieja. Mientras subía el café, Daniel jugó con las llaves. Inés miró su móvil. Marina colocó 3 tazas. Sirvió. Se sentaron. Ella habló primero y al hacerlo, eligió una gramática que le pertenecía. Sujeto, verbo, objeto. Nada de elipsis que regalen poder. Ayer te escuché, dijo, sin rodeos. Mañana cambiaré las cerraduras. Fue a las 01:17. No voy a discutir si me engañas. Los hechos completarán esa frase. Lo que sí voy a establecer es que si deseas separarte, lo haremos con un acuerdo donde se definan plazos, uso temporal de la vivienda, régimen de cuentas y un inventario. He traído ya un modelo de inventario. Hoy, si te parece, hacemos el listado. Mañana, si quieres, ves con tu abogada y lo cruzamos. Mientras tanto, no cambias ninguna cerradura y no me encuentras fuera. ¿Estamos? El café supo a algo que volvía a tener nombre. Daniel movió la cucharilla con una agresividad controlada. No voy a quedarme aquí como si nada, dijo. No puedo verte y pretender que puedes irte a casa de tu madre esta semana o a un hotel, pero hoy, aquí, vamos a escribir el inventario. Y si quieres, te llevas algunas cosas contigo. Ropa, tu ordenador, tus maquetas. Yo no voy a tocar tus correos ni tus discos duros. Soy restauradora, no ladrona. Dejo constancia. Inés soltó un suspiro que pretendió ser risa. «Qué teatral todo», murmuró. Marina la miró por fin con una cortesía áspera. Teatral es llegar con un cerrajero a casa ajena creyendo que no había nadie. Lo mío es notarial. Pasaron 1 hora anotando. Marina escribía con letra firme, Daniel respondía con monosílabos. Las cosas tenían nombres, números de serie, marcas, fechas. En algún punto, ese ejercicio práctico convirtió el aire en algo respirable. Inés se levantó para hablar por teléfono en el balcón. Su presencia se volvió lejana, una sombra al otro lado del cristal. Cuando terminaron la primera vuelta del inventario, Marina propuso un descanso. Se levantó, fue al cuarto taller y cerró su taquilla con el candado nuevo. El clic metálico le dio una sobriedad satisfacción. En la mesa descansaban los papeles japoneses, la prensa, sus tijeras, un mundo que podía sostener. Volvió al salón. Daniel no estaba. Inés tampoco. Las tazas seguían en la mesa. El móvil de Daniel vibró. Ella no lo miró. Fue hacia el pasillo y escuchó sus voces en el dormitorio. «No puedo ahora», decía Daniel en un susurro apretado. «Ha salido todo mal. Sí, lo del cerrajero. No, no me llames, te llamo yo». Marina apoyó la espalda en la pared. Sintió la tentación física de llorar comenzar en las clavículas, como si el cuerpo quisiera vaciarse por los bordes. Respiró. Cuando Daniel salió se encontró con sus ojos. «Voy a salir un momento», dijo, «a despejarme». «Perfecto», dijo Marina. «Yo voy a la notaría. Si llegas antes, no cambies nada. Si no estoy, no cambies nada. No cambies nada». Él asintió con un movimiento corto, como quien firma un recibo. Cerró la puerta con un golpe seco. Inés lo siguió 2 minutos después, dejando una estela de perfume caro que le supo a óxido. Marina recogió las tazas, enjuagó, colocó la cafetera en su sitio. Agarró la carpeta y salió. En la calle, el cielo empezaba a dorarse con la tarde. Caminó hasta la notaría con paso medido. Ahí, el notario de corbata de rayas la recibió de nuevo, tomó nota de su relato, dejó preparado el mecanismo discreto. Si ella volvía y encontraba la cerradura cambiada, él enviaría a un oficial a levantar acta. «No se preocupe, señora Luque, la ley no es un perro que ladra fuerte, es un perro que muerde cuando debe. Usted ha traído el masil para los impulsos. De eso se trata». Regresó a casa al caer la tarde. El edificio tenía el mismo olor de siempre. Subió en el ascensor escuchando cómo el cable cantaba su nota grave. En el rellano, todo estaba en silencio. Metió la llave en la cerradura. Giró. La llave entró, pero el giro encontró un tope nuevo, una resistencia de 1 milímetro demasiado exacto. Sintió ese milímetro como un océano. Retiró la llave. Miró la placa brillante del bombín. Brillaba más que esa mañana.
El corazón le golpeó las costillas con una precisión que parecía la de una prensa. Bajó la vista a la alfombra. No había marcas ni tornillos sueltos. Llamó al 112 con movimientos tranquilos, porque la calma a veces es una cuerda a la que atarse. Llamó a Marta Méndez, llamó a la notaría. Doña Elvira asomó la cabeza por la escalera con un gesto inquieto. Marina le sonrió con la mitad de la boca. «Parece que hoy aprenderemos el capítulo práctico», dijo, y sus palabras no temblaron. Unos minutos después, la escalera se llenó de ecos de pasos. Llegaron 2 agentes de policía con chalecos, profesionales y neutros. Llegó también el oficial de la notaría, un hombre joven con maletín negro y mirada metódica. Marina les explicó, con precisión, sin adornos. Entregó su DNI, mostró su escritura. El oficial comenzó a colocar su cuaderno, a registrar hora, lugar, testigos. Los agentes tocaron el timbre primero, por forma. Como nadie respondía, intentaron el giro de llave. La misma resistencia exacta. «Han cambiado el cilindro», dijo con un tono que también pudo haber usado para comentar el tiempo. «Quiero que conste que se ha impedido mi acceso. Y sí, por favor, llamemos a un cerrajero, pero uno que no necesite un tutorial de ética en el rellano». El oficial de la notaría anotó la frase con una media sonrisa. El cerrajero llegó rápido, otro, distinto, de manos limpias y ojos pendientes. Trabajó con cuidado, explicando cada paso. La puerta se dio con un suspiro breve. Entraron. El oficial detrás como quien entra en una escena con guantes invisibles. El salón parecía igual, el cuenco de mandarinas, el sofá, pero en la consola del recibidor ya no estaban sus llaves de repuesto. En el pasillo, la puerta del cuarto taller mostraba marcas recientes de destornillador alrededor del cerrojo. Marina apretó la mandíbula. El oficial fotografió. Los agentes anotaron. En el dormitorio faltaban 2 maletas. En el armario de Daniel, los huecos hablaban como huecos. En la mesa del comedor, su libreta gris seguía ahí, cerrada, pero la notó 2 milímetros desplazada de su sitio, lo suficiente para que una persona que sabe de márgenes se dé cuenta. «Quiero que conste que la cerradura ha sido cambiada sin mi consentimiento y que se ha intentado impedirme acceso. Quiero que conste también que la puerta del taller muestra manipulación y que, pese a todo, esta casa está en orden. No hay violencia, hay premeditación. Eso es peor, y sin embargo, útil». Mientras el oficial escribía, sonó el ascensor. Las puertas se abrieron con su quejido normal. Pasos, voz. «Daniel». Entró en el rellano con el gesto preparado para otra escena. Se detuvo, vio a la policía, vio al oficial, la carpeta de Marina, y su gesto preparó una retirada que ya no era viable. «Buenas tardes», dijo la agente con corrección. «¿Es usted Daniel del Campo, titular de esta vivienda?» «Sí», dijo él, acomodando la corbata como si le apretara el cuello. «¿Qué ocurre aquí?» «Ha habido un cambio de cerradura», dijo el oficial, con tono de informe. «Y estamos levantando acta a solicitud de la otra titular, la señora Luque». Daniel miró a Marina. Muchos años de complicidad pasaron a través de ese gesto para caer después, como nieve vieja, al suelo de una escalera. «Solo quería», empezó. «Querer es un verbo que se demuestra en presente», dijo Marina, despacio. «Y hoy, tu presente es una cerradura nueva». Entonces desde el fondo del pasillo llegó otra voz, ligera, perfumada. Un taconeo breve la precedió. Inés apareció por la esquina con un bolso demasiado brillante para la hora. Se quedó parada al ver el paisaje, la policía, el oficial, Marina y Daniel a los lados de la mesa como 2 extremos de un puente tenso. «¿Qué?» empezó, pero no siguió. El agente pidió documentos, pidió calma. El oficial continuó anotando. Daniel respiró por la herida. «¿Podemos hablar en privado?», dijo. «Marina, por favor». «¿Estamos hablando?», dijo Marina sin moverse. «Y queda constancia. Eso nos protege a todos, incluida a ella». Miró a Inés sin rencor, solo con precisión. Porque cuando se hace bien, hasta el dolor es menos chapucero. El timbre sonó de nuevo. Doña Elvira, con su mandil, asomó para ofrecerse como testigo si hacía falta. Una vecina del cuarto intentó curiosear y decidió que prefería su cocina. El mundo obediente continuó. «Señora Luque», dijo el notario joven al cerrar su carpeta, «queda levantada el acta».
Si lo desea, podemos remitir copia certificada a los correos que usted indique. A partir de ahora, cualquier modificación en el inmueble deberá acordarse con usted, y si no, nos volveremos a ver. Marina asintió. Sintió por primera vez en horas que los pies tocaban el suelo. Agradeció en voz alta la profesionalidad de todos. Los agentes se despidieron con ese gesto que deja una raya de orden en el aire. El cerrajero colocó de nuevo el cilindro original siguiendo el protocolo. La casa recuperó su cerradura, como un libro recupera su encuadernación original tras un injerto mal hecho. Cuando la puerta volvió a cerrarse, quedaron los tres. Daniel, con las manos en los bolsillos y los ojos hinchados de futuro inmediato. Inés, con la prisa de quien llega tarde a un papel que quería protagonizar. Marina, en pie, con la carpeta en la mano. «Ahora sí», dijo ella. «Hablamos tú y yo. Sola». Inés apretó los labios. Miró a Daniel, buscándole una orden. Daniel no la encontró. Marina señaló la puerta con una elegancia antigua. «Te pido por favor que nos dejes hablar», dijo a Inés. «No por jerarquía, por respeto a la arquitectura de lo que queda». Inés abrió la boca y la cerró. Caminó hacia la entrada con un golpe leve de tacón por baldosa. Marina abrió la puerta. Inés cruzó el umbral con esa media sonrisa de quien piensa que la última palabra siempre está a la venta. La puerta se cerró y dejó dentro un silencio que por fin era de trabajo. Daniel y Marina se sentaron frente a frente. Sobre la mesa la libreta gris parecía un corazón viejo. Él habló primero, con voz de niño ciego en una habitación nueva. «No pensaba hacerte daño», dijo. «Lo pensaste sin pensar las consecuencias. Y eso ya es daño. Para mí, para ti y para lo que fuimos. Dime la verdad. ¿Cuánto tiempo?» Daniel apoyó los codos en la mesa, se tomó la cabeza con las manos, respiró. Y entonces, como si arrancara la primera página de una novela que no quería leer, abrió la boca para confesar. Pero no llegó a decirlo. Porque en ese momento, desde el recibidor, algo vibró. No era un teléfono, era un sonido más grave, más antiguo. Un sobre al deslizarse por debajo de la puerta. Marina se levantó despacio. Se acercó. Recogió del suelo un sobre grande, de papel verjurado, con su nombre manuscrito en una caligrafía que reconoció y que sin embargo le resultó imposible colocar en su catálogo íntimo. Lo abrió con la uña, con esa destreza aprendida en años de rescatar papeles centenarios. Extrajo un pliego. Leyó la primera línea. Se le encogió la respiración como una costura que por fin cede. «Daniel», dijo con voz quebrada y aún así firme. «Esto es de tu madre». Lo miró. Él palideció. El pliego decía: «Hijo, si estás leyendo esto, ya sabrás que hubo una llave que nunca te conté». Y entonces, la cerradura, la recuperada, la suya, la legítima, sonó como si de algún lado, con una llave que no estaba en ningún inventario, estuviera a punto de girar. La cerradura hizo un ruido minúsculo, como un huesecillo que gira en su cuenca. Daniel se quedó con la boca a medio abrir, y Marina, con el pliego aún en la mano, volvió la cabeza hacia la puerta con el corazón golpeándole las costillas como un telar. La llave entró, y antes de que nadie reaccionara, la puerta se abrió despacio dejando pasar un aire frío de escalera vieja. Entró una mujer alta, de abrigo camel y bufanda granate, pelo canoso peinado hacia atrás con una disciplina antigua. En la mano derecha llevaba un juego de llaves con un llavero de cuero oscurecido por los años. Sus ojos, de un gris verdoso, recorrieron la escena como si midieran proporciones. La mesa, el sobre abierto, las caras. «Buenas tardes», dijo con una serenidad que hacía invisible el borde de cualquier precipicio. «Soy Elena del Campo. Y sí, tenía una llave que nunca conté». La voz dejó sin oxígeno el intento de Daniel por adelantarse. Él se levantó, dio un paso y luego otro, sin saber si acercarse para besar a su madre o para pedirle explicaciones. «Mamá», empezó. «¿Qué haces aquí?» Elena cerró la puerta a su espalda con un gesto suave y devolvió la llave a su llavero. Luego, sin prisa, se quitó los guantes, los colocó sobre la consola y miró a Marina con una gravedad limpia, sin paternalismos ni condescendencias. «Me imaginé que hoy necesitaríamos aire y constancia», dijo. Marina sostuvo la mirada.
Sintió la extraña mezcla de alivio y recelo que produce una figura demasiado conocida en un paisaje que ya no obedece. Levantó el pliego apenas y dijo: «Llegó esto, ahora mismo. Tiene su letra». Elena asintió con un leve orgullo que era más bien pudor. «Escribí esa carta el martes», explicó. «La dejé con Elvira, por si ocurría lo que temía. Ella me prometió deslizarla bajo la puerta si me veía subir con prisa». Daniel apretó los dientes. Lo traicionó un brillo infantil en la mirada. «No tenías derecho a...» «Tengo derecho a preocuparme por el hijo que crié», lo interrumpió Elena, con la exactitud de quien coloca una pieza en un mecanismo. «Y por la mujer con quien ese hijo hizo un hogar». Se acercó a la mesa, tocó el pliego con 2 dedos como si comprobara el gramaje del papel y señaló el primer párrafo. «Léelo, Marina, en voz alta, por favor. Que las palabras queden en el aire, que se peguen a las paredes». Marina obedeció. Abrió el pliego, buscó la primera línea y leyó con voz firme de quien sostiene una cuerda. «Hijo, si estás leyendo esto, ya sabrás que hubo una llave que nunca te conté. No es sola metal, es un permiso y una frontera. La guardé por prudencia cuando firmamos la hipoteca y el seguro. Sí, guardé una copia. Y otra llave, de otro tipo, descansa en el trastero número 12, caja superior, lata de galletas de cuadros. Si la necesitáis, usadla hoy. Si no la usáis hoy, usadla mañana. Pero que no pase la semana. Firmé algo cuando vosotros creíais que yo solo traía flores». La frase entre seca y dulce se quedó suspendida encima de los 3, como un puente. Elena hizo un gesto hacia el pasillo. «Vamos al trastero. No quiero que esa lata pase otra noche ahí». Daniel dejó caer los hombros, una rendición incómoda. Marina cofió la carpeta, metió el pliego con cuidado y buscó el sello fechador en su bolso. Miró a Elena. «Gracias por venir», dijo. Y la gratitud fue un hilo templado en un telar demasiado tenso. Bajaron los 3 por la escalera porque el ascensor esa tarde había decidido quedarse detenido en el segundo con un ruido que parecía un suspiro asmático. El rellano olía a lejía recién pasada. Elvira asomó la cabeza desde su garita en planta baja, levantó la barbilla en un saludo que era también un «aquí estoy». La lata de galletas, la de cuadros azules. Si viene alguien preguntando por mí, no he pasado, no hay quien haya subido, nadie ha visto, nadie ha oído. Elvira entornó los ojos con una complicidad de vecindario. Nadie ha pasado, nadie ha subido, nadie ha visto, nadie ha oído. Y volvió a su periódico. El pasillo de los trasteros estaba más frío que la calle. La humedad formaba mapas en las paredes. Las puertas metálicas numeradas con pintura negra parecían párpados bajos. Daniel buscó el 12 con la prisa torpe de quien quiere llegar y que no haya nada. Elena metió la llave en el candado y lo liberó con un clic que sonó como un sí. Dentro, el trastero estaba ordenado a la manera de Elena. Cajas apiladas, etiquetas escritas a mano, una estantería de metal con mantas dobladas. En la balda superior, una lata de galletas danesas, de esas que a menudo guardan botones y no mantequilla. Marina subió a un pequeño tabulete plegable, estiró el brazo y la alcanzó. La lata pesaba más de lo que esperaba. «Sobre la mesa», dijo, y señalaron una mesa plegable junto a la pared. Marina retiró la tapa con una suavidad que no era teatral, sino oficio. Dentro había un manojo de llaves pequeñas, un pendrive envuelto en papel vegetal, un sobre notarizado con sello lojo y una libreta de tapas negras con elástico. Encima un papel suelto con una línea en letra de Elena. «Cuando se miente en casa, querida, conviene que la verdad tenga domicilio». Daniel dio un paso adelante impulsado por una mezcla de temor y curiosidad. Elena, con un movimiento leve, le indicó que esperara. «Primero, Marina», dijo. Marina retiró el sobre notarizado, lo abrió con la uña y deslizó dentro 2 documentos. Leyó. Su rostro no cambió, pero el aire pareció reorganizarse alrededor de su respiración. Alzó la vista. «Es una donación», dijo, «de usted a mí, hecha hace 18 meses, para mi actividad profesional. Una cantidad específica para equipamiento, materiales y cualquier necesidad operativa del taller.
leyó en voz alta, con inventario de lo adquirido y factura original. Elena asintió, orgullosa y apurada a la vez. Ya vi venir las grietas, Marina, explicó. No te lo dije porque no quería añadir sal a ninguna sopa. Registré la donación como privativa para que si llegaba el día, tus herramientas fueran tuyas, sin discusión. Ese hilo de lino, esa prensa, ese mundo, tuyos. Marina sintió una oleada corta de alivio tan intensa que tuvo que agarrarse a la mesa. Gracias, dijo, y eso nos ahorra 3 batallas. Daniel abrió las manos como quien quiere contener un líquido que se le escapen de los dedos. ¿Me estabas rodeando, mamá?, dijo con una risa breve que no llegó a ser risa. ¿También tú? Te estaba rodeando de realidad para que no te cayeras por tus propias fantasías, dijo Elena, grave. Marina tomó la libreta negra, la abrió, encontró dentro una relación de movimientos bancarios de la empresa de Daniel, un listado escrito a mano con fechas y conceptos. Algunos conceptos eran del todo correctos: pagos a proveedores, alquiler de estudio, compra de material. Otros tenían una prosa turbia: adelanto Palma, viaje técnica interior, asesoría externa. Al lado, en letra de Elena, aparecían flechas hacia un nombre que a Marina le golpeó el oído: Inés Fernández, en mayúsculas, con un IBAN y varios importes que sumaban más de lo que una persona razonable gasta en un mes de vida sobria. ¿Cómo?, preguntó sin terminar. Tu suegra es vieja pero no tonta, dijo Elena con un humor seco. Yo avalé el primer crédito del estudio de Daniel. El banco me notifica. Desde hace meses hay transferencias que no son empresa. Las marqué. Hablé con el gestor, me jugué la paciencia, y hoy vine con la lata. Daniel alzó los hombros con un coraje que en otra época hubiera servido para levantar un edificio. Tú no entiendes, dijo. Cada cual necesita pagar la luz, y tú quieres iluminar un teatro. Marina buscó el pendrive en el fondo de la lata. Lo sostuvo como se sostiene una llave que no se sabe aún qué puerta abre. ¿Qué hay aquí?, preguntó. Copias de contratos y correos, dijo Elena. Lo esencial. No son cables de acero, son cuerdas de tender, pero sirven. Marina guardó el pendrive en su carpeta. Separó un par de llaves pequeñas del manojo. Una tenía una etiqueta de plástico con las letras BX3, otra C/B. BX3 es el buzón, explicó Elena. C/B, la caja de seguridad del banco. La contraté a mi nombre y al tuyo como autorizada. Daniel cerró los ojos un segundo, como cuando de niño tenía fiebre y deseaba dormir 3 días. ¿También caja de seguridad?, murmuró. También, dijo Elena. El papel importante no se guarda en pañuelos. El silencio del trastero era de cemento y de decisiones. Marina cerró la lata, la guardó en su bolso y miró el reloj. Eran las 19:12. Si se daban prisa, llegaban al banco antes de que cerrara. Vamos, dijo. Hoy no duermo con sombras. Subieron, cogieron abrigos. Elena le pidió a Elvira un taxi con un gesto que no necesitó palabras. Elvira levantó el teléfono como una general leve de su propio ejército de favores vecinales. En el taxi, Madrid se les movió alrededor con su ritmo de viernes. Gente saliendo de oficinas, parejas buscando mesa, calles apretadas de luces. Marina sostuvo la carpeta como si fuera una criatura a término. Daniel miró por la ventanilla, con las manos entre las rodillas. Elena, erguida, parecía llevar una regla invisible apoyada en la columna. En el banco, la directora la recibió con una eficacia templada. Reconoció a Elena, saludó a Marina con respeto, a Daniel lo saludó con el profesionalismo cortés que se reserva a los clientes que ya nos sorprenden. Necesitamos acceso inmediato a la caja de seguridad y bloqueo preventivo de movimientos inusuales en la cuenta común, dijo Elena como quien recita el título exacto de un libro. Y registrar aquí y ahora mismo que la señora Luque es la única autorizada para movimientos relativos a su donación privativa. La directora asintió, consciente de que a veces un banco es un teatro y otras veces es un notario sin trompeta. Los condujo al sótano de cajas, les extendió el libro, recogió firmas. La luz era blanca como una página nueva. Dentro de la caja, guardada con sobriedad, encontraron un sobre manila grueso y una carpeta azul de anillas. En el sobre, un contrato de préstamo privado celebrado entre Elena y Daniel
para ayudarlo con una remodelación del estudio con garantías sobre el 20% de los beneficios futuros de un proyecto. Anexos con correos. Un párrafo subrayado que decía: el prestatario no podrá disponer de fondos para fines extraños a la actividad empresarial, salvo que estos se acrediten con factura y consentimiento de la prestamista. En caso de incumplimiento, la prestamista podrá exigir la restitución y solicitar medidas cautelares sobre cuentas del prestatario. Daniel tragó saliva. «Esto no lo firmé», intentó, y Elena le señaló su firma, su letra, su fecha. «Sí, hijo», dijo ella, «lo firmaste. Yo no olvido». En la carpeta azul, Marina encontró copias de facturas de su taller, el inventario de los materiales comprados con la donación, sellos de recepción, una lista que le pertenecía a ella misma y que no recordaba haber escrito con tanta previsión, y quizás Elena se había sentado un día con ella, pluma en mano, y la había ido guiando entre papeles con la paciencia de un alguacil de la cordura. Agradeció en silencio esa insistencia maternal que ahora le salvaba herramientas y noches. «Con esto», dijo la directora después de revisar, «puedo generar una alerta por movimientos anómalos y dejar constancia de la autorización exclusiva sobre el dinero de la donación. Respecto a la cuenta común, si desean, pueden pactar un límite de disposición hasta que haya medidas judiciales. Sin acuerdo, me veré obligada a aplicar el criterio ordinario». Marina miró a Daniel. Él bajó la vista. «Límite», dijo Marina. 500 euros por día para cada uno. Mientras tanto, en cuanto haya medidos provisionales, ajustamos. Daniel asintió con la obediencia del que se reconoce a sí mismo dentro de un mapa ajeno. Firmaron. Al salir, la noche ya había cubierto los tejados. El aire olía a primera lluvia. De regreso en el taxi, Elena rompió silencio con una frase que no era reproche, sino un nudo desatado. «Quise a tu padre con toda mi disciplina». Y la disciplina incluye decir no cuando el yeso no está listo. Daniel no contestó. Miró el móvil. Mensajes de Inés. «¿Dónde estás? ¿Ha pasado algo? Necesito hablarte». No respondió. Cada palabra escrita en su pantalla parecía una tachuela sobre un mapa que ya no servía. De vuelta en casa, el portal les recibió con la luz más amarilla de lo habitual. Elvira salió a recibirlos con una noticia. «Ha venido un chico a dejar esto», dijo alargando un sobre. «Venía con prisa. Dijo que era del estudio de arquitectos». Marina tomó el sobre. Dentro, un pliego de papel cebolla con una impresión de planos y un contrato de arrendamiento. Arrendamiento de un piso amueblado en una calle de Chamberí, a nombre de Inés Fernández con aval de Daniel del Campo y domiciliación en la cuenta del estudio. Elena soltó un resoplido bajo, casi una risa que había olvidado su destino. «Te fuiste a vivir a otro piso con dinero de la empresa», dijo sin alzar la voz, «y querías cambiar la cerradura de tu casa. Hijo, no eres un villano, eres un mal administrador». Marina no gritó. Sintió una pena honda, como de biblioteca inundada. «No vamos a discutir esto aquí. Vamos a guardarlo y a dejarlo donde debe estar, encima de la mesa de Marta». Subieron, en el piso el aire olía a papel y a algo más, un leve perfume dulce que no sabían si provenía de Inés o de un ambientador barato. Marina dejó la carpeta sobre la mesa, sacó el sello fechador y estampó la fecha en el borde de cada documento nuevo. «Los hechos pesan», dijo Elena. «Vamos a ordenarlos». Mientras organizaban, el timbre sonó, un golpe seco, impociente. Daniel miró a Marina y luego a la puerta. «Es Inés», dijo casi con alivio, como quien encuentra una excusa para salir del círculo. «Dejadme». «Si entra, entra sabiendo», contestó Marina. «No voy a representarme ante nadie». Daniel abrió. Inés entró con su perfume correcto y un abrigo claro sobre los hombros. Traía una bolsa pequeña en la mano. Miró a Elena con una sorpresa mal disimulada. «Buenas noches», dijo y su voz quiso parecer adulta. «¿No era necesario montar todo esto?» Elena la observó con curiosidad profesional, como una profesora de latín escucha a alguien declamar mal. «A veces, la necesidad no pregunta», respondió. «Pasa si vas a pasar. Y si no, no te demores en el umbral». Inés dejó la bolsa en una silla. Evitó la mirada de Marina. «Solo vine por mis cosas», dijo. «Daniel, vámonos». «No hay cosas tuyas aquí», respondió Marina. «Si las hay, dímelo y las sacamos juntos, pero no duermes en mi casa». Inés abrió la bolsa.
Sacó un neceser, un cargador, un neceser más brillante que el anterior y un estuche de gafas. «Esto es mío», dijo. «Eso», dijo Elena con paciencia, «es de quien se acostumbra a olvidar dónde posa el bolso». «¿Lo anotamos?» Marina tomó nota. El acto de escribir convertía la anécdota en registro. Inés rodó los ojos con la impunidad de quien se cree todavía a salvo. «Daniel, vámonos», repitió. Daniel miró a Marina. Ella sostuvo esa mirada y le ofreció una salida que no era una trampa. «Vete», dijo. «Vete si necesitas irte. Pero mañana, a las 9, estarás aquí, con tu portátil, tus claves y este inventario. A las 10, Marta. A las 12, el notario. A las 5, el banco. No puedes sustituir lo que has roto con velocidad». Elena carraspeó con humor sin barandilla. «Y con flores menos». Daniel recogió un abrigo, Inés ajustó su bufanda y encaminó sus tacones hacia la puerta con una seguridad recién afinada. «No cambies ninguna cerradura», dijo Marina sin emoción en la voz. «No llames a ninguno de tus héroes de urgencia, porque esta vez, Daniel, la urgencia no eres tú». La puerta se cerró detrás de ellos. El piso se quedó con su silencio de papeles. Marina se dejó caer en una silla. Elena colocó una tetera en el fuego, en un gesto humilde y gigantesco a la vez. «Te vas a quedar conmigo esta noche», dijo Elena, con esa autoridad suave que no se contradecía. «O me quedo yo contigo. La soledad es una herramienta si una sabe usarla, pero hoy conviene 4 ojos». Marina asintió. «Quédate», dijo. «Hay cuartos, hay sábanas limpias, y hay cosas que ya no quiero oír sola». Bebieron té. El vapor subió y les dibujó en la cara una luz de cocina que era casi consuelo. Mientras bebían, el móvil de Marina vibró. Era Marta Méndez. «Buenas noches, Marina», dijo la abogada con voz que oía y pensaba a la vez. «He visto su mensaje y la documentación que me envió. Bien, mañana a las 9 presentamos medidas cautelares para mantener el statu quo del domicilio y evitar disposiciones irregulares. He contactado con la notaría para tener el acta lista. Si hay intento de entrada con nueva cerradura durante la noche, llame al 112 y a mí. Y si necesita, puedo enviar un perito para identificar manipulación en el taller». Marina agradeció. Colgó. Anotó. Estampó fecha al margen de su nota como quien marca una esquina de mapa. «Dormirás», dijo Elena, limpiando la taza. «Dormirás porque mañana el mundo va a girar con tus manos, y las manos necesitan pulso». Marina preparó el cuarto de invitados con el ritual de alguien que necesita ordenar para creer. Sábanas, toallas, una botella de agua en la mesilla, una manta doblada. Elena entró, dejó su bolso sobre la silla y se quitó los zapatos con un suspiro que liberó al día. A medianoche, ya en la cama, Marina escuchó la casa. Los ruidos viejos volvieron. La cañería que canta, la madera que cede 1 milímetro, el ascensor que tose. Encendió la lámpara. Abrió un pliego de Elena y lo leyó de nuevo, subrayando mentalmente una línea. No es solo metal, es un permiso y una frontera. Apagó la luz. Cerró los ojos. No supo cuánto durmió. A las 03:17, el timbre rasgó la noche. Un sonido demasiado agudo para ser sueño. Se incorporó. Oyó a Elena moverse en el cuarto de al lado. Las dos caminaron al pasillo en calcetines, en una coreografía que no habían ensayado y que sin embargo pertenecía a una misma escuela. «¿Quién?», preguntó Elena sin elevar la voz. Del otro lado, un silencio de tela. Luego la voz de Daniel amortiguada y urgente. «Ábreme, he perdido la llave». Marina miró a Elena. Elena sostuvo su mirada y negó con la cabeza con una tranquilidad férrea. «No abrimos a Laia esta hora», dijo, pero no en voz alta, sino para Marina. «Primero luz, luego policía si insiste». Marina encendió la luz del recibidor, esa luz amarilla que parecía un párrafo antiguo que a pesar del tiempo se deja leer. «Es tarde», dijo acercándose a la puerta sin abrir. «Vuelve mañana a las 9 como acordamos». «He perdido la llave», repitió él, y en la repetición había miedo. «Entonces te quedas en casa de tu madre», respondió Elena con una ironía mínima. «No puedo», dijo Daniel. La he dejado a Inés. Se detuvo, como si hubiese pisado una piedra bajo el agua. «No está bien». Marina apoyó la frente en la madera una fracción de segundo, lo justo para recordar que la compasión no contradice la columna vertebral. «Si está no bien, id a urgencias o llama a un taxi, pero aquí, a las 3:17, no». «Necesito mis medicinas», insistió Daniel. «Están en el baño».
Elena frunció el ceño. ¿Qué medicinas?, preguntó. Tú no tomas nada. Para la ansiedad, contestó, y el borde de la palabra se le rompió. No puedo respirar. Marina se miró con Elena. Desbloqueó el móvil. Marcó. ¿Policía?, dijo con calma. Mi marido está en el rellano. Dice que ha perdido la llave y que necesita entrar a por medicación. Dicen que vienen, nosotros esperamos dentro. Si comprueban identidad y necesidad, le facilitamos la medicación en una bolsa. Del otro lado, el operador pidió datos, confirmó, pidió paciencia. Marina colgó. Te acercas al trastero del pasillo, indicó Elena. Coges la bolsa de aseo. Buscas lo suyo. Si no hay medicinas, hay mentiras. Marina abrió el armario del pasillo. Encontró el neceser de Daniel. Lo abrió. Dentro un blister de ansiolíticos, sin abrir, prescrito hacía semanas y otro de hace 2 días, con 8 comprimidos menos. No sabía si el vacío eran mentiras o miedo. Lo hay, dijo enseñándoselo a Elena. Lo hay, repitió Elena, y en su voz había un respeto nuevo hacia el temblor ajeno. Los agentes llegaron 5 minutos después. Verificaron identidades a través de la mirilla, pidieron que se dejase la bolsa en el suelo a un lado. Marina obedeció. Daniel del otro lado la recogió sin decir nada. Gracias, dijo, y esa palabra, tan sencilla, pareció rebotar en todas las paredes y volverles con el peso exacto del mundo. A las 3:41 el edificio volvió a respirar consigo mismo. Marina volvió a la cama con un pulso alterado pero firme. Elena apagó la lámpara, pero no el pensamiento. El amanecer llegó sin pedir permiso. A las 8:02 la cafetera dibujó su sonido de máquina pequeña que afirma la existencia de un día. Marina se duchó, se vistió, peinó su moño alto con manos precisas. Elena planchó una camisa con el fervor de quien pule un argumento. Hoy es de papeles, y los papeles, si se llevan bien, también hacen justicia. A las 9:01, Daniel tocó al timbre. Llevaba ojeras y una mirada que no sabía dónde posarse. Traía el portátil. Entró sin perfume de Inés y con un cansancio sin maquillaje. Gracias por lo de anoche, dijo mirando el suelo. De verdad. No nos lo agradezcas, respondió Elena. Agradece que el mundo no siempre es como uno merece. A las 10:00 cruzaron junto a Marta el umbral del despacho. La abogada revisó documentos, punteó con su bolígrafo unas líneas, pidió a Daniel sus claves de correo para descargar contratos. Él dudó. Luego las entregó. Marta generó escritos con una velocidad que no era prisa, sino oficio. Al terminar, les miró con la seriedad justa. Con esto solicitamos medidas. Uso alterno de la vivienda hasta resolución y prohibición de alterar cerraduras o elementos de acceso sin consentimiento de ambos. Anotaciones de inmovilización sobre cuentas. Alerta al juzgado de incidencias sobre actos de disposición anómalos. Esta tarde a las 5 el juzgado de guardia puede pronunciarse. Esta tarde, repitió Marina, y la tarde sonó a distancia y a cuerda. De camino a la notaría, Elena recibió una llamada. Contestó. Su rostro cambió apenas, como si alguien hubiese movido un cuadro 1 centímetro a la derecha. Sí, lo suponía. Colgó. Miró a Marina. Tu cuñado, explicó. Dice que su madre, mi comadre, está tratando de contactar a Daniel con un asunto de herencia. Tu suegra, Marina, la madre de Daniel, que hasta ahora era solo Elena, levantó la mano y se corrigió con una sonrisa. Perdón, me confundí. La llamada era para decirme que el abogado de tu padre, le dijo a Daniel, por fin ha cerrado la venta del terrenito de Ávila. Hay un documento que llega hoy por mensajero, y, según la cláusula que firmaste con él, la administración del dinero pasa a la persona que tu padre designó cuando el hijo se mostrara incapaz de administrar con criterio. Daniel la miró como quien no reconoce a su propio nombre en la boca de otro. ¿A quién designó?, preguntó. Elena clavó los ojos en Marina con una dulzura que no era sorpresa sino confirmación. A Marina, dijo. Firmó ese papel la primavera pasada. El silencio fue una plaza a las 3 de la tarde. Marta, que no conocía ese capítulo, levantó 16 cejas internas y tomó nota con una letra aún más pequeña. Entonces, dijo con precisión, cuando llegue ese documento habrá que verificarlo y, si procede, registrarlo. Y esa administración implicará voto en determinadas decisiones relacionadas con el estudio. Y eso nos da una llave. Acabó Marina, sin ironía.
La agente avanzó con paso breve y voz que cabía en la casa sin imponerse. Elena alzó el sobre del juzgado. Daniel se llevó una mano a la nuca, y Marina señaló la rendija de la puerta del taller, donde el metal había vuelto a raspar como un insecto obstinado. La agente pidió silencio con la palma. «Policía», dijo, grave y clara. «Salgan ahora mismo, manos a la vista». Tras la rendija, el metal se detuvo. Luego, como una pausa estudiada, la puerta del taller cedió 2 centímetros y una mano con guante negro asomó primero, seguida por un antebrazo vestido con sudadera oscura. «Despacito», dijo la agente, «cualquier herramienta al suelo». El guante soltó un destornillador plano que cayó con un sonido exacto, casi elegante. La puerta se abrió un poco más. A través de la rendija se vio una nariz ancha, la sombra de un bigote descuidado, y una voz, ahora ya sin disfraz, dijo: «Tranquilos, hombre, solo veníamos a recoger un portátil». «Salga», ordenó la agente. «También su compañero». Otro par de manos apareció desde la oscuridad. Dedos delgados, uñas mordidas, una pulsera de cuerda. Un segundo hombre, joven, salió primero, parpadeando bajo la luz del pasillo. Llevaba una mochila de tela y el bolsillo frontal abierto, dejando ver pinzas, una ganzúa casera, cinta aislante. Tras él salió el del bigote, más alto, con un gorro de lana que le cubría las orejas y una confianza que se le escapó como si alguien hubiese abierto un tapón. «Identificaciones», pidió la agente. El joven sacó una cartera. Rubén Aguado, rezaba el DNI. El del bigote, con ese desparpajo de bar de media tarde, mostró otro. Tomás Luján. La agente los indicó con un gesto para que se apoyaran contra la pared. Tomó los documentos. «¿Qué pretendían?», preguntó, no esperando todavía la verdad, sino el guión. Rubén tragó. «Tengo las llaves del estudio de arquitectura del Campo Rojas», dijo. «El socio me dijo que viniera a por el ordenador de Daniel, que se necesitaba para una entrega». «¿El socio?», preguntó Marina. «¿Miguel Rojas?». Rubén asintió, mirándola a ella y a Daniel, como midiendo a cuál convenía gustarle más en ese instante. Daniel cerró los ojos un segundo, apoyó la espalda en la pared del pasillo y los abrió de nuevo con esa expresión de alguien que, por fin, decidió dejar de explicarse a sí mismo. «Yo no he mandado a nadie», dijo. «Miguel no tiene autoridad para mandar a nadie a mi casa». «¿Y la imitación de voz?», preguntó Elena, con una calma que cortaba el aire como una cuchilla limpia. «Porque alguien detrás de esa puerta intentó sonar como tú, Daniel, y la impostura es un oficio». Rubén se encogió. El joven supo que el uso de la palabra impostura indicaba que aquel escenario no era el rellano barato que esperaba. «Fue cosa de él», dijo, señalando al del bigote. «Yo solo vengo a abrir y...». «Yo no imité a nadie», protestó Tomás, ofendido por la acusación equivocada. «Fue el otro». La agente levantó una ceja, como quien marca con lápiz un margen. «Bien», dijo. «Quedan ambos detenidos por tentativa de entrada ilícita en domicilio. Se les informan sus derechos». Mientras los agentes procedían con la liturgia precisa de lectura, esposas, llamada a central, Elena cerró la puerta del piso a su espalda. Marina, con el sobre del juzgado aún en la mano, notó cómo el latido de la casa se sincronizaba con su respiración. Daniel pálido miró a Rubén con una mezcla de decepción y vergüenza. «¿Miguel?», preguntó, casi para sí. Rubén bajó la cabeza. Una de las agentes pidió a Marina que señalara los daños. Marina le mostró el borde del cerrojo del taller arañado. Señaló la marca brillante del destornillador sobre la pintura. Recogió del suelo el destornillador con un paño de cocina, se lo tendió a la agente. Elena anotó una hora mental. 21:18. «¿Desea denunciar ahora?», preguntó la agente. «Sí», dijo. «Quiero que conste. Y quiero que conste también que el intento no fue ordenado por mi marido, según él declara». La agente asintió con ese reconocimiento silencioso que premia la exactitud. «Tomamos manifestación aquí mismo, preacta. Luego en comisaría completarán». Rubén levantó la vista una vez, un gesto pequeño que pedía perdón sin pronunciarlo. Marina sostuvo esa mirada un segundo y la dejó caer. No estaba para adoptados.
Cuando se los llevaron, el pasillo quedó limpio de ruido. La puerta del taller se cerró con llave y Marina pasó la mano por la madera con un gesto breve, casi de consagración. «Abre el sobre», dijo Elena, recordando que la noticia grande había llegado con uniforme de papel estampado. «Vamos a saber en qué idioma piensa el juez». Marina rompió el sello. Dentro un auto de medidas cautelares del juzgado de guardia. Lo leyó en voz alta. Se acordaba el mantenimiento de la situación de convivencia con uso alterno del domicilio conyugal a favor de la esposa durante 30 días prorrogables. Prohibición expresa de modificar cerrojos o elementos de acceso sin consentimiento de ambos. Orden de abstenerse de realizar actos de disposición en cuentas comunes fuera de límites de subsistencia. Apercibimiento de incurrir en desobediencia en caso de incumplimiento. Posibilidad de auxilio policial ante cualquier intento de quebrantar la medida. «Firmado hace 40 minutos», dijo Elena, comprobando la hora. «La de ella ha madrugado hoy». «O ha trasnochado», replicó Marina, con un humor que le salió fino, casi agrio. «Sea como sea, llega a tiempo». Daniel tomó aire, como si el papel trajera también oxígeno. «Gracias», dijo. «Lo acataré». «Lo cumplirás», corrigió Elena. «Agradecer no es una cláusula». Marina dejó el auto junto a la carpeta azul. Su móvil vibró con un correo entrante. Miró la pantalla. El banco alertaba de un intento de transferencia nocturna de la cuenta del estudio hacia una cuenta extranjera por servicios de consultoría. Se había bloqueado automáticamente por la alerta de movimientos inusuales. «Miguel», dijo Daniel como quien reconoce el olor de su propio incendio. «O alguien de su cuerda». «Mañana, uno a la vez. Ahora, respiremos». Aceptaron la respiración como se acepta un vaso de agua al término de una escalera. Elena preparó otra tetera. El agua hirvió con el sonido humilde que produce orden. Daniel se sentó en el filo de una silla. «Tengo que ir al hospital», dijo. «No puedo dejar a Inés sola». «Vete», dijo Marina. «Vete y esté». Él se levantó despacio, recogió su abrigo, miró la casa de un modo que no había usado antes, no como dueño, ni como invitado, sino como alguien que se despide de un mapa que ya no le indica atajos. «Volveré por la mañana, a las 9». «A las 9», repitió Elena, no para él, sino para el reloj. Se fue. El elevador se lo tragó. El edificio recuperó su no tararán. Elena y Marina recogieron los restos de herramientas, limpiaron los bordes del cerrojo con un trapo, volvieron a dejar sobre la mesa el pliego de Elena, el auto del juzgado, la carpeta azul, el test de embarazo aún en su cajita, como una palabra nueva en un alfabeto antiguo. La noche, que últimamente había decidido anidar en ese tercer piso, se estiró un poco más. Marina, agotada pero lúcida, pasó el seguro interior de la puerta principal y se disculpó ante la casa por hacerlo. Nunca le había gustado echarle el cerrojo a su propio mundo. Durmieron pocas horas. A las 7:10, el brillo pálido de Madrid se coló por el patio interior. El día olía a pan tostado en algún cuarto. Elena se levantó antes que Marina, puso café, planchó una blusa que Marina se le había arrugado en la silla, sacó del horno unas tostadas que parecían de domingo. Poco después llegaron 2 correos, uno de Marta con los escritos ya en traslado, otro del banco convocando a Daniel y a Marina a las 12 para hablar con el departamento de cumplimiento. Daniel apoyó la frente en el dorso de la mano un segundo, y cuando la levantó, había en su gesto una decisión que por fin pertenecía a un adulto. «Corten acceso a Miguel provisionalmente», dijo. «Lo citaré esta tarde. Revisaremos juntos». «Lo citaremos», corrigió Marina, a quien la palabra ya no le pesaba. «A las 4, en el estudio, con usted, conmigo y, si hace falta, con Marta». El analista tomó nota. La directora los acompañó a la puerta con una frase que sonó a refrán urbano. «Cuando todo se hace por escrito, el ruido grita menos». «Te vas a quedar conmigo esta noche», dijo Elena, con esa autoridad suave que no se contradecía. «O me quedo yo contigo. La soledad es una herramienta si una sabe usarla, pero hoy conviene 4 ojos». Marina asintió. «Quédate», dijo. «Hay cuartos, hay sábanas limpias, y hay cosas que ya no quiero oír sola». Bebieron té. El vapor subió y les dibujó en la cara una luz de cocina que era casi consuelo. Mientras bebían, el móvil de Marina vibró. Era Marta Méndez. «Buenas noches, Marina», dijo la abogada con voz que oía y pensaba a la vez. «He visto su mensaje y la documentación que me envió.
Bien, mañana a las 9 presentamos medidas cautelares para mantener el statu quo del domicilio y evitar disposiciones irregulares. He contactado con la notaría para tener el acta lista. Si hay intento de entrada con nueva cerradura durante la noche, llame al 112 y a mí. Y si necesita, puedo enviar un perito para identificar manipulación en el taller. Marina agradeció. Colgó. Anotó. Estampó fecha al margen de su nota como quien marca una esquina de mapa. Dormirás, dijo Elena, limpiando la taza. Dormirás porque mañana el mundo va a girar con tus manos, y las manos necesitan pulso. Marina preparó el cuarto de invitados con el ritual de alguien que necesita ordenar para creer. Sábanas, toallas, una botella de agua en la mesilla, una manta doblada. Elena entró, dejó su bolso sobre la silla y se quitó los zapatos con un suspiro que liberó al día. A medianoche, ya en la cama, Marina escuchó la casa. Los ruidos viejos volvieron. La cañería que canta, la madera que cede 1 milímetro, el ascensor que tose. Encendió la lámpara. Abrió un pliego de Elena y lo leyó de nuevo, subrayando mentalmente una línea. No es solo metal, es un permiso y una frontera. Apagó la luz. Cerró los ojos. No supo cuánto durmió. A las 03:17, el timbre rasgó la noche. Un sonido demasiado agudo para ser sueño. Se incorporó. Oyó a Elena moverse en el cuarto de al lado. Las dos caminaron al pasillo en calcetines, en una coreografía que no habían ensayado y que sin embargo pertenecía a una misma escuela. ¿Quién?, preguntó Elena sin elevar la voz. Del otro lado, un silencio de tela. Luego la voz de Daniel amortiguada y urgente. «Ábreme, he perdido la llave». Marina miró a Elena. Elena sostuvo su mirada y negó con la cabeza con una tranquilidad férrea. «No abrimos al aire esta hora», dijo, pero no en voz alta, sino para Marina. «Primero luz, luego policía si insiste». Marina encendió la luz del recibidor, esa luz amarilla que parecía un párrafo antiguo que a pesar del tiempo se deja leer. «Es tarde», dijo acercándose a la puerta sin abrir. «Vuelve mañana a las 9 como acordamos». «He perdido la llave», repitió él, y en la repetición había miedo. «Entonces te quedas en casa de tu madre», respondió Elena con una ironía mínima. «No puedo», dijo Daniel. La he dejado a Inés. Se detuvo, como si hubiese pisado una piedra bajo el agua. «No está bien». Marina apoyó la frente en la madera una fracción de segundo, lo justo para recordar que la compasión no contradice la columna vertebral. «Si está no bien, id a urgencias o llama a un taxi, pero aquí, a las 3:17, no». «Necesito mis medicinas», insistió Daniel. «Están en el baño». Elena frunció el ceño. «¿Qué medicinas?», preguntó. «Tú no tomas nada». «Para la ansiedad», contestó, y el borde de la palabra se le rompió. «No puedo respirar». Marina se miró con Elena. Desbloqueó el móvil. Marcó. «¿Policía?», dijo con calma. «Mi marido está en el rellano. Dice que ha perdido la llave y que necesita entrar a por medicación. Dicen que vienen, nosotros esperamos dentro. Si comprueban identidad y necesidad, le facilitamos la medicación en una bolsa». Del otro lado, el operador pidió datos, confirmó, pidió paciencia. Marina colgó. «Te acercas al trastero del pasillo», indicó Elena. «Coges la bolsa de aseo. Buscas lo suyo. Si no hay medicinas, hay mentiras». Marina abrió el armario del pasillo. Encontró el neceser de Daniel. Lo abrió. Dentro un blister de ansiolíticos, sin abrir, prescrito hacía semanas y otro de hace 2 días, con 8 comprimidos menos. No sabía si el vacío eran mentiras o miedo. «Lo hay», dijo enseñándoselo a Elena. «Lo hay», repitió Elena, y en su voz había un respeto nuevo hacia el temblor ajeno. Los agentes llegaron 5 minutos después. Verificaron identidades a través de la mirilla, pidieron que se dejase la bolsa en el suelo a un lado. Marina obedeció. Daniel del otro lado la recogió sin decir nada. «Gracias», dijo, y esa palabra, tan sencilla, pareció rebotar en todas las paredes y volverles con el peso exacto del mundo. A las 3:41 el edificio volvió a respirar consigo mismo. Marina volvió a la cama con un pulso alterado pero firme. Elena apagó la lámpara, pero no el pensamiento. El amanecer llegó sin pedir permiso. A las 8:02 la cafetera dibujó su sonido de máquina pequeña que afirma la existencia de un día. Marina se duchó, se vistió, peinó su moño alto con manos precisas. Elena planchó una camisa con el fervor de quien pule un argumento. Hoy
es de papeles, y los papeles, si se llevan bien, también hacen justicia. A las 9:01, Daniel tocó al timbre. Llevaba ojeras y una mirada que no sabía dónde posarse. Traía el portátil. Entró sin perfume de Inés y con un cansancio sin maquillaje. «Gracias por lo de anoche», dijo mirando el suelo. «De verdad». «No nos lo agradezcas», respondió Elena. «Agradece que el mundo no siempre es como uno merece». A las 10:00, cruzaron junto a Marta el umbral del despacho. La abogada revisó documentos, punteó con su bolígrafo unas líneas. Pidió a Daniel sus claves de correo para descargar contratos. Él dudó. Luego las entregó. Marta generó escritos con una velocidad que no era prisa, sino oficio. Al terminar, les miró con la seriedad justa. «Con esto solicitamos medidas. Uso alterno de la vivienda hasta resolución y prohibición de alterar cerraduras o elementos de acceso sin consentimiento de ambos. Anotaciones de inmovilización sobre cuentas. Alerta al juzgado de incidencias sobre actos de disposición anómalos. Esta tarde a las 5, el juzgado de guardia puede pronunciarse». «Esta tarde», repitió Marina, y la tarde sonó a distancia y a cuerda. De camino a la notaría, Elena recibió una llamada. Contestó. Su rostro cambió apenas, como si alguien hubiese movido un cuadro 1 centímetro a la derecha. «Sí, lo suponía». Colgó. Miró a Marina. «Tu cuñado», explicó. «Dice que su madre, mi comadre, está tratando de contactar a Daniel con un asunto de herencia. Tu suegra, Marina, la madre de Daniel, que hasta ahora era solo Elena, levantó la mano y se corrigió con una sonrisa. Perdón, me confundí. La llamada era para decirme que el abogado de tu padre», le dijo a Daniel, «por fin ha cerrado la venta del terrenito de Ávila. Hay un documento que llega hoy por mensajero, y, según la cláusula que firmaste con él, la administración del dinero pasa a la persona que tu padre designó cuando el hijo se mostrara incapaz de administrar con criterio». Daniel la miró como quien no reconoce a su propio nombre en la boca de otro. «¿A quién designó?», preguntó. Elena clavó los ojos en Marina con una dulzura que no era sorpresa sino confirmación. «A Marina», dijo. «Firmó ese papel la primavera pasada». El silencio fue una plaza a las 3 de la tarde. Marta, que no conocía ese capítulo, levantó 16 cejas internas y tomó nota con una letra aún más pequeña. «Entonces», dijo con precisión, «cuando llegue ese documento habrá que verificarlo y, si procede, registrarlo. Y esa administración implicará voto en determinadas decisiones relacionadas con el estudio. Y eso nos da una llave», acabó Marina, sin ironía. La agente avanzó con paso breve y voz que cabía en la casa sin imponerse. Elena alzó el sobre del juzgado. Daniel se llevó una mano a la nuca. Y Marina señaló la rendija de la puerta del taller, donde el metal había vuelto a raspar como un insecto obstinado. La agente pidió silencio con la palma. «Policía», dijo, grave y clara. «Salgan ahora mismo, manos a la vista». Tras la rendija, el metal se detuvo. Luego, como una pausa estudiada, la puerta del taller cedió 2 centímetros y una mano con guante negro asomó primero, seguida por un antebrazo vestido con sudadera oscura. «Despacito», dijo la agente, «cualquier herramienta al suelo». El guante soltó un destornillador plano que cayó con un sonido exacto, casi elegante. La puerta se abrió un poco más. A través de la rendija se vio una nariz ancha, la sombra de un bigote descuidado, y una voz, ahora ya sin disfraz, dijo: «Tranquilos, hombre, solo veníamos a recoger un portátil». «Salga», ordenó la agente. «También su compañero». Otro par de manos apareció desde la oscuridad. Dedos delgados, uñas mordidas, una pulsera de cuerda. Un segundo hombre, joven, salió primero, parpadeando bajo la luz del pasillo. Llevaba una mochila de tela y el bolsillo frontal abierto, dejando ver pinzas, una ganzúa casera, cinta aislante. Tras él salió el del bigote, más alto, con un gorro de lana que le cubría las orejas y una confianza que se le escapó como si alguien hubiese abierto un tapón. «Identificaciones», pidió la agente. El joven sacó una cartera. Rubén Aguado, rezaba el DNI. El del bigote, con ese desparpajo de bar de media tarde, mostró otro. Tomás Luján. La agente los indicó con un gesto para que se apoyaran contra la pared. Tomó los documentos. «¿Qué pretendían?», preguntó.
no esperando todavía la verdad, sino el guión. Rubén tragó. «Tengo las llaves del estudio de arquitectura del Campo Rojas», dijo. «El socio me dijo que viniera a por el ordenador de Daniel, que se necesitaba para una entrega». «¿El socio?», preguntó Marina. «¿Miguel Rojas?». Rubén asintió, mirándola a ella y a Daniel, como midiendo a cuál convenía gustarle más en ese instante. Daniel cerró los ojos un segundo, apoyó la espalda en la pared del pasillo y los abrió de nuevo con esa expresión de alguien que, por fin, decidió dejar de explicarse a sí mismo. «Yo no he mandado a nadie», dijo. «Miguel no tiene autoridad para mandar a nadie a mi casa». «¿Y la imitación de voz?», preguntó Elena, con una calma que cortaba el aire como una cuchilla limpia. «Porque alguien detrás de esa puerta intentó sonar como tú, Daniel, y la impostura es un oficio». Rubén se encogió. El joven supo que el uso de la palabra impostura indicaba que aquel escenario no era el rellano barato que esperaba. «Fue cosa de él», dijo, señalando al del bigote. «Yo solo vengo a abrir y...». «Yo no imité a nadie», protestó Tomás, ofendido por la acusación equivocada. «Fue el otro». La agente levantó una ceja, como quien marca con lápiz un margen. «Bien», dijo. «Quedan ambos detenidos por tentativa de entrada ilícita en domicilio. Se les informan sus derechos». Mientras los agentes procedían con la liturgia precisa de lectura, esposas, llamada a central, Elena cerró la puerta del piso a su espalda. Marina, con el sobre del juzgado aún en la mano, notó cómo el latido de la casa se sincronizaba con su respiración. Daniel pálido miró a Rubén con una mezcla de decepción y vergüenza. «¿Miguel?», preguntó, casi para sí. Rubén bajó la cabeza. Una de las agentes pidió a Marina que señalara los daños. Marina le mostró el borde del cerrojo del taller arañado. Señaló la marca brillante del destornillador sobre la pintura. Recogió del suelo el destornillador con un paño de cocina, se lo tendió a la agente. Elena anotó una hora mental. 21:18. «¿Desea denunciar ahora?», preguntó la agente. «Sí», dijo. «Quiero que conste. Y quiero que conste también que el intento no fue ordenado por mi marido, según él declara». La agente asintió con ese reconocimiento silencioso que premia la exactitud. «Tomamos manifestación aquí mismo, preacta. Luego en comisaría completarán». Rubén levantó la vista una vez, un gesto pequeño que pedía perdón sin pronunciarlo. Marina sostuvo esa mirada un segundo y la dejó caer. No estaba para adoptados. Cuando se los llevaron, el pasillo quedó limpio de ruido. La puerta del taller se cerró con llave y Marina pasó la mano por la madera con un gesto breve, casi de consagración. «Abre el sobre», dijo Elena, recordando que la noticia grande había llegado con uniforme de papel estampado. «Vamos a saber en qué idioma piensa el juez». Marina rompió el sello. Dentro un auto de medidas cautelares del juzgado de guardia. Lo leyó en voz alta. Se acordaba el mantenimiento de la situación de convivencia con uso alterno del domicilio conyugal a favor de la esposa durante 30 días prorrogables. Prohibición expresa de modificar cerrojos o elementos de acceso sin consentimiento de ambos. Orden de abstenerse de realizar actos de disposición en cuentas comunes fuera de límites de subsistencia. Apercibimiento de incurrir en desobediencia en caso de incumplimiento. Posibilidad de auxilio policial ante cualquier intento de quebrantar la medida. «Firmado hace 40 minutos», dijo Elena, comprobando la hora. «La de ella madrugado hoy». «O ha trasnochado», replicó Marina, con un humor que le salió fino, casi agrio. «Sea como sea, llega a tiempo». Daniel tomó aire, como si el papel trajera también oxígeno. «Gracias», dijo. «Lo acataré». «Lo cumplirás», corrigió Elena. «Agradecer no es una cláusula». Marina dejó el auto junto a la carpeta azul. Su móvil vibró con un correo entrante. Miró la pantalla. El banco alertaba de un intento de transferencia nocturna de la cuenta del estudio hacia una cuenta extranjera por servicios de consultoría. Se había bloqueado automáticamente por la alerta de movimientos inusuales. «Miguel», dijo Daniel como quien reconoce el olor de su propio incendio. «O alguien de su cuerda». «Mañana, uno a la vez. Ahora, respiremos». Aceptaron la respiración como se acepta un vaso de agua al término de una escalera. Elena preparó otra tetera. El agua hirvió con el sonido humilde que produce orden.
Daniel se sentó en el filo de una silla. «Tengo que ir al hospital», dijo. «No puedo dejar a Inés sola». «Vete», dijo Marina. «Vete y esté». Él se levantó despacio, recogió su abrigo, miró la casa de un modo que no había usado antes, no como dueño, ni como invitado, sino como alguien que se despide de un mapa que ya no le indica atajos. «Volveré por la mañana, a las 9». «A las 9», repitió Elena, no para él, sino para el reloj. Se fue. El elevador se lo tragó. El edificio recuperó su no tararán. Elena y Marina recogieron los restos de herramientas, limpiaron los bordes del cerrojo con un trapo, volvieron a dejar sobre la mesa el pliego de Elena, el auto del juzgado, la carpeta azul, el test de embarazo aún en su cajita, como una palabra nueva en un alfabeto antiguo. La noche, que últimamente había decidido anidar en ese tercer piso, se estiró un poco más. Marina, agotada pero lúcida, pasó el seguro interior de la puerta principal y se disculpó ante la casa por hacerlo. Nunca le había gustado echarle el cerrojo a su propio mundo. Durmieron pocas horas. A las 7:10, el brillo pálido de Madrid se coló por el patio interior. El día olía a pan tostado en algún cuarto. Elena se levantó antes que Marina, puso café, planchó una blusa que Marina se le había arrugado en la silla, sacó del horno unas tostadas que parecían de domingo. Poco después llegaron 2 correos, uno de Marta con los escritos ya en traslado, otro del banco convocando a Daniel y a Marina a las 12 para hablar con el departamento de cumplimiento. Daniel apoyó la frente en el dorso de la mano un segundo, y cuando la levantó, había en su gesto una decisión que por fin pertenecía a un adulto. «Corten acceso a Miguel provisionalmente», dijo. «Lo citaré esta tarde. Revisaremos juntos». «Lo citaremos», corrigió Marina, a quien la palabra ya no le pesaba. «A las 4, en el estudio, con usted, conmigo y, si hace falta, con Marta». El analista tomó nota. La directora los acompañó a la puerta con una frase que sonó a refrán urbano. «Cuando todo se hace por escrito, el ruido grita menos». A las 14:10, comieron en silencio en un bar de menú donde las palabras venían con pan. A las 15:30, subieron la persiana del estudio del Campo Rojas. El lugar tenía el orden performativo de las oficinas jóvenes, maquetas blancas, plantas de interior, lámparas industriales, pizarras con rotulador. Marina no había estado nunca ahí en horario de poder. Lo recorrió con la vista profesional de quien evalúa encuadernaciones, materiales, uniones, costuras. Miguel Rojas llegó a las 15:58. Era un hombre de 40 y pocos, con barba de 2 días cuidada, zapatillas de marca y un reloj que hablaba más que sus ojos. Entró sin saludar, detuvo el paso al ver a Marina y disimuló su incomodidad colocándose la mochila como si fuera una coraza. «¿Qué es esto?», dijo, y dejó caer una risa destemplada. «¿Un lavadero? Esto es el estudio», respondió Marina, «y hoy se habla aquí de entradas ilícitas, intentos de transferencia y portátiles que no son tuyos». Miguel miró a Daniel buscando el guión de siempre. Daniel no lo tenía. «Anoche», dijo Daniel con voz llana, «enviaste a Rubén y a Tomás a mi casa». Miguel se encogió de hombros con facilidad entrenada. «Necesitaba el ordenador, y tú estabas en tus cosas». «Mis cosas», repitió Daniel con un tono neutro que bordeaba el asco, «son mi casa». Marina colocó sobre la mesa una carpeta. Dentro, impresas, había copias de correos, el acta de presencia, la alerta bancaria y algo más. Un pliego con planos donde, en una esquina inferior, se leía un watermark apenas visible, una firma digital con el nombre de un tercero. A las 21:07, dijo Marina señalando la alerta, intentaste transferir 20.000 euros a una consultora extranjera. A esa misma hora, tus enviados intentaban forzar una cerradura aquí. Tocó la mesa. Y aquí, apuntó el watermark. He visto algo. Estos planos no son vuestra propiedad. Son de Estudio Ángulo. El watermark de metadatos se conserva en la exportación. Los has usado como base. Eso, además de feo, es peligroso. Miguel rió con desprecio. Eres encuadernadora, no abogada de patentes. Restauradora, corrigió Marina sin irritarse. Restauradora. Y las cosas dejan huella aunque las planches. Hubo un instante de vacío. Elena, desde su silla, contempló la escena como una directora jubilada asiste a un ensayo general. Sabía cuándo entrar y cuándo dejar que se estrellaran contra la pared para aprender. A las 4:30, anunció Daniel, llega el cliente. Quiere ver avances.
Verá avances, dijo Miguel con chulería hueca. Siempre se ha impresionado con lo que le enseño. Verá la verdad, lo cortó Marina, y verá que hasta el error puede ordenarse. A las 16:32 aparecieron 2 personas del equipo del cliente, una directora de proyecto, alto moño despeinado y camisa blanca con mangas remangadas, y un asesor jurídico de corbata estrecha. Se sentaron en la mesa de reuniones. Miguel encendió la pantalla grande. Marina, desde el lado, respiró y no dejó que el pulso la empujara fuera. Daniel habló primero. Resumió el estado del proyecto en frases claras, sin florituras. Luego tomó la palabra Marina. Explicó con serenidad que habían descubierto coincidencias estructurales entre los renderizados presentados por Miguel y los archivos base de otro estudio, que el watermark, mostró en la pantalla el zoom exacto, coincidía, que era probable que hubiese un error de origen en la documentación aportada por un proveedor, pero que debían parar y depurar para no incurrir en plagio involuntario ni manipulación voluntaria. La directora del proyecto escuchó sin parpadear más de lo normal. El asesor jurídico tomó una fotografía del watermark con su móvil. Miguel habló entonces rápido, rellenando el aire con frases que sonaban a autopista con curvas que nadie quería tomar. Benchmarking, referenciación visual, tendencias de mercado. El discurso era una sábana corta que no cubría las piernas. «Vamos a suspender la reunión», dijo al cabo la directora, «hasta revisar de dónde vienen esos archivos. No vamos a aceptar planos con agua salada de otro mar. Si esto nos salpica, nos veremos. Si se resuelve, seguimos». La frase «nos veremos» llevaba una sombra legal. Miguel, hinchado de vanidad pinchada, se puso de pie. «Esto es culpa de Daniel, su distracción, su dramita. Es culpa del que intentó robar un portátil», dijo la directora, recogiendo su carpeta, «y del que firmó una transferencia a nadie». El asesor jurídico se levantó, miró a Marina con una curiosidad profesional que era también respeto. «Gracias por advertir a tiempo», dijo. «Nos ahorra semanas y quizá un juez». Cuando se fueron, Miguel dejó el cuerpo caer en la silla como un abrigo húmedo. «Me estáis arruinando», dijo. «Te has arruinado solo», respondió Elena. «Lo único que hago yo hoy es apuntarte la suma». Miguel recogió su mochila. Miró a Daniel, intentando recuperar una hermandad que ya no existía. «Esto no acaba aquí», escupió. «No, Miguel», dijo Marina, «aquí empieza». Se fue dando un portazo mediocre. El silencio que quedó no era cómodo, pero era limpio. Daniel se dejó caer en el respaldo con los ojos rojos de cansancio y verdad. «Gracias», dijo a Marina, sin adjetivos. «No me des las gracias», replicó ella. «Cambia». A las 18:05, Elena propuso ir al hospital. Daniel asintió. El camino en taxi pareció más corto que nunca. En urgencias, el olor a desinfectante le devolvió a Elena su oficio pasado. Inés estaba en observación, pálida, con las manos cruzadas sobre el vientre que todavía no mostraba nada. Cuando los vio, se le diluyó la altivez en los ojos. «Lo siento», dijo. No dijo por qué. Era suficiente. Marina se acercó a un lado de la cama con un respeto que no dejaba de ser frontera. «No estás sola», dijo. «Pero yo no soy la persona con quien debes construir». Inés asintió con una docilidad que por fin no ocultaba una estrategia. Daniel se sentó a su lado, le tomó la mano sin heroísmo. Elena, de pie, guardó la distancia a la que una madre puede estar sin interferir ni sin abandonos. La doctora explicó con calma. Reposo, seguimiento, nada de esfuerzos ni alardes. Inés miró a Daniel con una mezcla de susto y alivio. «Tendrás que aprender a estar», dijo Elena a su hijo cuando salieron al pasillo. «Eso es más difícil que actuar». Regresaron a casa al caer la noche. En el buzón, una carta certificada esperó con educación. Venía del abogado que llevaba la venta de la parcela de Ávila. Dentro, la confirmación. Se hace efectiva la designación de administradora del patrimonio conforme a la cláusula tercera. A partir de la presente, doña Marina Luque deberá concurrir a la firma de toda decisión relevante sobre el patrimonio del señor del Campo hijo, con capacidad de veto en decisiones de riesgo. Marina subió la carta, la leyó en voz alta y dejó que la palabra veto resonara. No sentía triunfo, sentía peso, de ese que no aplasta cuando se lleva bien. Elena la miró con una ternura que no infantilizaba. No es un arma, es un nivel, para poner horizontes. Cenaron ligero. Daniel, con los hombros caídos, recogió platos, pasó un paño por la mesa. Cada gesto era un aprendizaje silencioso y tardío.
Elena se puso el abrigo. Me voy, anunció. Hoy duermes tú aquí, Marina. Y no estás sola. Elvira sabe. Yo estoy a 2 calles. Y hay papeles suficientes sobre esta mesa para que los fantasmas no encuentren hueco. Se abrazaron con una sobriedad antigua. Daniel acompañó a su madre a la escalera. Volvió con un silencio que era una disculpa sin letras. Mañana a las 8. Volveré al hospital. A las 11 con Marta. A las 12 al banco. A las 6, si el cliente decide seguir, al estudio. Marina repitió. Mañana. 1 a la vez. Se duchó con calma, recogió el pelo, se puso una camiseta vieja que olía a cola vegetal, abrió la ventana del patio para que la noche entrara con su olor a lejía y azar. En el taller inspeccionó el cerrojo nuevo, pasó la yema de los dedos por las muescas del destornillador, como quien acaricia las cicatrices para acordarse del mapa. Revisó que la taquilla estuviera cerrada con el candado. Abrió su cuaderno gris, estampó la fecha con el sello, escribió hoy, 18:59, detención de 2 personas por intento de acceso. 19:30, auto de medidas. 12:00, banco. 16:30, watermark. Cerró la tapa. La colocó en su sitio exacto por costumbre y testimonio. A las 21:07, cuando el edificio se había convertido en un instrumento de viento, cada corriente un sonido, cada vecino una nota, su móvil vibró con un número desconocido. Dudó. Respondió. A las 14:10, comieron en silencio en un bar de menú donde las palabras venían con pan. A las 15:30, subieron la persiana del estudio del Campo Rojas. El lugar tenía el orden performativo de las oficinas jóvenes, maquetas blancas, plantas de interior, lámparas industriales, pizarras con rotulador. Marina no había estado nunca ahí en horario de poder. Lo recorrió con la vista profesional de quien evalúa encuadernaciones, materiales, uniones, costuras. Miguel Rojas llegó a las 15:58. Era un hombre de 40 y pocos, con barba de 2 días cuidada, zapatillas de marca y un reloj que hablaba más que sus ojos. Entró sin saludar, detuvo el paso al ver a Marina y disimuló su incomodidad colocándose la mochila como si fuera una coraza. «¿Qué es esto?», dijo, y dejó caer una risa destemplada. «¿Un lavadero? Esto es el estudio», respondió Marina, «y hoy se habla aquí de entradas ilícitas, intentos de transferencia y portátiles que no son tuyos». Miguel miró a Daniel buscando el guión de siempre. Daniel no lo tenía. «Anoche», dijo Daniel con voz llana, «enviaste a Rubén y a Tomás a mi casa». Miguel se encogió de hombros con facilidad entrenada. «Necesitaba el ordenador. Y tú estabas en tus cosas». «Mis cosas», repitió Daniel con un tono neutro que bordeaba el asco, «son mi casa». Marina colocó sobre la mesa una carpeta. Dentro, impresas, había copias de correos, el acta de presencia, la alerta bancaria y algo más. Un pliego con planos donde, en una esquina inferior, se leía un watermark apenas visible, una firma digital con el nombre de un tercero. A las 21:07, dijo Marina señalando la alerta, intentaste transferir 20.000 euros a una consultora extranjera. A esa misma hora, tus enviados intentaban forzar una cerradura aquí. Tocó la mesa. Y aquí, apuntó el watermark. He visto algo. Estos planos no son vuestra propiedad. Son de Estudio Ángulo. El watermark de metadatos se conserva en la exportación. Los has usado como base. Eso, además de feo, es peligroso. Miguel rió con desprecio. Eres encuadernadora, no abogada de patentes. Restauradora, corrigió Marina sin irritarse. Restauradora. Y las cosas dejan huella aunque las planches. Hubo un instante de vacío. Elena, desde su silla, contempló la escena como una directora jubilada asiste a un ensayo general. Sabía cuándo entrar y cuándo dejar que se estrellaran contra la pared para aprender. A las 4:30, anunció Daniel, llega el cliente. Quiere ver avances. Verá avances, dijo Miguel con chulería hueca. Siempre se ha impresionado con lo que le enseño. Verá la verdad, lo cortó Marina, y verá que hasta el error puede ordenarse. A las 16:32 aparecieron 2 personas del equipo del cliente. Una directora de proyecto, alto moño despeinado y camisa blanca con mangas remangadas, y un asesor jurídico de corbata estrecha. Se sentaron en la mesa de reuniones. Miguel encendió la pantalla grande. Marina, desde el lado, respiró y no dejó que el pulso la empujara fuera. Daniel habló primero. Resumió el estado del proyecto en frases claras, sin florituras. Luego tomó la palabra Marina.
explicó con serenidad que habían descubierto coincidencias estructurales entre los renderizados presentados por Miguel y los archivos base de otro estudio, que el watermark, mostró en la pantalla el zoom exacto, coincidía, que era probable que hubiese un error de origen en la documentación aportada por un proveedor, pero que debían parar y depurar para no incurrir en plagio involuntario ni manipulación voluntaria. La directora del proyecto escuchó sin parpadear más de lo normal. El asesor jurídico tomó una fotografía del watermark con su móvil. Miguel habló entonces rápido, rellenando el aire con frases que sonaban a autopista con curvas que nadie quería tomar. Benchmarking, referenciación visual, tendencias de mercado. El discurso era una sábana corta que no cubría las piernas. «Vamos a suspender la reunión», dijo al cabo la directora, «hasta revisar de dónde vienen esos archivos. No vamos a aceptar planos con agua salada de otro mar. Si esto nos salpica, nos veremos. Si se resuelve, seguimos». La frase «nos veremos» llevaba una sombra legal. Miguel, hinchado de vanidad pinchada, se puso de pie. «Esto es culpa de Daniel, su distracción, su dramita, su... Es culpa del que intentó robar un portátil», dijo la directora, recogiendo su carpeta, «y del que firmó una transferencia a nadie». El asesor jurídico se levantó, miró a Marina con una curiosidad profesional que era también respeto. «Gracias por advertir a tiempo», dijo. «Nos ahorra semanas y quizá un juez». Cuando se fueron, Miguel dejó el cuerpo caer en la silla como un abrigo húmedo. «Me estáis arruinando», dijo. «Te has arruinado solo», respondió Elena. «Lo único que hago yo hoy es apuntarte la suma». Miguel recogió su mochila. Miró a Daniel, intentando recuperar una hermandad que ya no existía. «Esto no acaba aquí», escupió. «No, Miguel», dijo Marina, «aquí empieza». Se fue dando un portazo mediocre. El silencio que quedó no era cómodo, pero era limpio. Daniel se dejó caer en el respaldo con los ojos rojos de cansancio y verdad. «Gracias», dijo a Marina, sin adjetivos. «No me des las gracias», replicó ella. «Cambia». A las 18:05, Elena propuso ir al hospital. Daniel asintió. El camino en taxi pareció más corto que nunca. En urgencias, el olor a desinfectante le devolvió a Elena su oficio pasado. Inés estaba en observación, pálida, con las manos cruzadas sobre el vientre que todavía no mostraba nada. Cuando los vio, se le diluyó la altivez en los ojos. «Lo siento», dijo. No dijo por qué. Era suficiente. Marina se acercó a un lado de la cama con un respeto que no dejaba de ser frontera. «No estás sola», dijo. «Pero yo no soy la persona con quien debes construir». Inés asintió con una docilidad que por fin no ocultaba una estrategia. Daniel se sentó a su lado, le tomó la mano sin heroísmo. Elena, de pie, guardó la distancia a la que una madre puede estar sin interferir ni sin abandonos. La doctora explicó con calma. Reposo, seguimiento, nada de esfuerzos ni alardes. Inés miró a Daniel con una mezcla de susto y alivio. «Tendrás que aprender a estar», dijo Elena a su hijo cuando salieron al pasillo. «Eso es más difícil que actuar». Regresaron a casa al caer la noche. En el buzón, una carta certificada esperó con educación. Venía del abogado que llevaba la venta de la parcela de Ávila. Dentro, la confirmación. Se hace efectiva la designación de administradora del patrimonio conforme a la cláusula tercera. A partir de la presente, doña Marina Luque deberá concurrir a la firma de toda decisión relevante sobre el patrimonio del señor del Campo hijo, con capacidad de veto en decisiones de riesgo. Marina subió la carta, la leyó en voz alta y dejó que la palabra veto resonara. No sentía triunfo, sentía peso, de ese que no aplasta cuando se lleva bien. Elena la miró con una ternura que no infantilizaba. «No es un arma, es un nivel, para poner horizontes». Cenaron ligero. Daniel, con los hombros caídos, recogió platos, pasó un paño por la mesa. Cada gesto era un aprendizaje silencioso y tardío. Elena se puso el abrigo. «Me voy», anunció. «Hoy duermes tú aquí, Marina. Y no estás sola. Elvira sabe. Yo estoy a 2 calles. Y hay papeles suficientes sobre esta mesa para que los fantasmas no encuentren hueco». Se abrazaron con una sobriedad antigua. Daniel acompañó a su madre a la escalera. Volvió con un silencio que era una disculpa sin letras. «Mañana a las 8. Volveré al hospital. A las 11 con Marta. A las 12 al banco. A las 6, si el cliente decide seguir, al estudio». Marina repitió. «Mañana. 1 a la vez». Se duchó con calma, recogió el pelo, se puso una camiseta vieja que olía a cola vegetal,
Abrió la ventana del patio para que la noche entrara con su olor a lejía y azahar. En el taller inspeccionó el cerrojo nuevo. Pasó la yema de los dedos por las muescas del destornillador, como quien acaricia las cicatrices para acordarse del mapa. Revisó que la taquilla estuviera cerrada con el candado. Abrió su cuaderno gris. Estampó la fecha con el sello. Escribió hoy, 18:59, detención de 2 personas por intento de acceso. 19:30, auto de medidas. 12:00, banco. 16:30, watermark. Cerró la tapa. La colocó en su sitio exacto por costumbre y testimonio. A las 21:07, cuando el edificio se había convertido en un instrumento de viento, cada corriente un sonido, cada vecino una nota, su móvil vibró con un número desconocido. Dudó. Respondió.